hay más de 65. No tengo problema, 73. No, está bárbaro. ¿No tenés problema con la edad? Para nada. Muy bien, muy bien. Para nada. Muy Había bien. estado con un amigo que me dice, estábamos en una reunión social y confesó la edad también, era mayor que yo. Muy bien. El marido de Patricia Bull, lo puedo decir porque lo dice, 76, está espléndido. Ah, muy bien. Muy ¿Te bien. sentís bien? O sea, además hago todos los días. A ver, lo que yo dije al principio es lo siguiente: si yo todos los días me levanto a la mañana, hago 1 hora de bicicleta o cinta y corro de esa hora 15 minutos, ¿tengo derecho a no venir al Congreso si guardo las medidas sanitarias? ¿O me voy a quedar todo el día comiendo pochoclo y viendo, bueno, 10? Alguna de estas de Netflix, TV. Amazon, no, me parece que la verdad, y cuando vas al supermercado, cuando empezó todo esto que ibas al Pero se supermercado. entiende que tu ejemplo tal vez es importante para otros, no se Vos, entendió por ese Amanda, lado. Mariano, todos ustedes vinieron acá siempre, yo los vi. O sea, Sí. son trabajadores esenciales también, Sí. y nosotros no vamos a ser trabajadores esenciales. Yo entiendo que hay muchos que a lo mejor, y entiendo porque hay gente que esta cuarentena la llevó a la pandemia, había 2 maneras de resolver el tema, a mi juicio. O te sumías en un pozo depresivo con ansiedad, angustia, ahogo, depresión, o del otro contrario, te aturdías de trabajo. Yo opté por la segunda. No sé si será bueno o será malo. Esto tampoco, pero es cierto Ay, no que... quiero. No, Eso tampoco, diputado. Un No es término bueno. medio de la vida. No, pero Es se que yo entiende que hay mucho lamentablemente laburo. una vez hubo un psicólogo que me dijo el tema tuyo se resuelve fácil. Yo te digo que si vos te pones a escribir una serie de números de 1 y te digo escribir todo lo que quieras vas a llegar al millón. Vas a escribir y no parás. Claro. Bueno, vos también sos de trabajar muchísimo. Parece, pero yo mi ámbito Lo que pasa es que no te pasa, no te relajada. seguís siendo siempre la niña de toda la vida, porque nos hemos cruzado en tantas Que le voy a veces. hacer pregunta oficialista también. ¿Cómo? No. Me está donando la pinta de la cosa pero que nos gusta. es cierto lo Chicos, que dice el diputado respecto de que mucha gente de su edad o mayores, digamos, han tenido angustia y ansiedad, Sí, claro. y se han deprimido este año por estar tanto tiempo No, y gente encerrados. más chica. No. Claro. Y jóvenes, yo veo jóvenes, yo, gracias a Dios, mis 3 hijos y mis 2 nueras y mi yerno no tuvieron esa actitud, pero conozco jóvenes que realmente decían, ¿cómo no puedo hacer esto? ¿Cómo no puedo hacer lo Pero otro? ¿sabes qué pasa? El problema no es la pandemia, es lo que nos pasaba en la vida antes Claro. de la pandemia, que se vio reflejado en el vacío profundo que nos deja estar con el tiempo suspendido, sin nadie que nos diga qué hacer o nosotros sí, pero es lo que se refleja, es uno con uno mismo. Y ahí está la verdad de la milanesa y por qué viene ese bajón. Pero bueno, sí, yo veo el caso de los resuelve como ustedes 3 que también son bastante, no me critiquen porque son adictos al trabajo. Y algunos de los que conozco, no todos, pero los que conozco que están detrás de cámara también son adictos al trabajo, los que conozco personalmente. Los que no conozco tanto. Le quería preguntar en ese sentido porque justamente la cantidad de trabajo y la política tiene muchos ámbitos diferentes. Nosotros, bueno, nos vemos acá, por ahí, nos movemos dentro del Congreso específicamente para cubrir alguna información, pero en la política hay muchas dimensiones, no solamente la dimensión legislativa. ¿Cómo lo va viendo en este fin de año el accionar político también? ¿Cómo va viendo los debates públicos que se fueron dando en un año muy particular, con una situación mundial inesperada, en definitiva? Creo que nosotros desde el primer momento sostuvimos que lo ideal era hacerlo en forma presencial. No obstante ello, a partir del momento en que vimos que se sucedían los decretos de necesidad y urgencia, apelamos a una fórmula que fuera transaccional para la emergencia, para los 40 días que el famoso decreto 297 había fijado, que era poder hacerlo en forma mixta, porque entendemos que había gente que no se podía. Por empezar, no había alojamientos en Buenos Aires para los del interior, no había aviones, no había ningún medio de locomoción que pudiera acercar sobre todo a la gente desde La Quiaca hasta Ushuaia. Entonces nos pareció correcto esto, incluso tomamos algunos antecedentes extranjeros me acuerdo de una legislación de Andalucía, de la región autónoma de Andalucía, donde se hablaba de que las mujeres cuando estaban embarazadas o que tenían algún tema, o personas que por ahí a lo mejor se encontraban sin posibilidad locomotiva, se les autorizaba a funcionar en forma remota. Pero creo que de todas maneras no es lo esencial, porque me parece que lo esencial es que
el debate, el verte cara a cara, el mirarte los ojos como yo te miro a vos, Amanda, o a ustedes, a los tres. O sea que me parece que eso es lo esencial. ¿Y como funcionamiento político, como decía Amanda? Y como funcionamiento político, algunas cosas dejaron bastante que desear, porque, por ejemplo, cuando vinieron algunos ministros del Poder Ejecutivo, es muy fácil, yo hago la pregunta, me contesta, pero después no puede haber una repregunta, y eso hace que el debate quede truncado, y no hay debate entonces, hay simplemente alguien que pide una información y el otro se la contesta, que podía haberlo hecho también por escrito, con lo cual creo que eso dificultó un poco el funcionamiento del Congreso. No obstante, hubo 22 sesiones, yo concurrí a todas las que fueron en forma presencial, por lo que decía Karin, que vivió 10 cuadras, entonces, pero cuidando obviamente todos los protocolos sanitarios, por eso también pedimos que hicieran en el Estadio Atenas, en Villa Crespo, o en el CCK, o en el estadio de fútbol. Pedimos que se hicieran así ahí las sesiones y vimos que guardando los protocolos sanitarios la última sesión no hubo ningún problema. Fíjense que las anteriores hubieron algunos casos. Hubieron contagiados. Y en esta última, guardando el celo que hay que guardar, hay que reconocer que en este sentido tanto que las autoridades de la casa implementaron un sistema adecuado con esto famoso la burbuja y sobre todo el servicio médico a cargo de Marcelo Alac. Diputado, me pareció interesante lo que dijo de la repregunta, porque nosotros por oficio sabemos que es muy importante la repregunta. Muchas veces quedan cosas ahí en el tintero y me parece que ustedes con los funcionarios les debe pasar lo mismo. ¿No le parece a usted que acá en la Cámara de Diputados, en las comisiones en general, pero acá en la Cámara de Diputados específicamente, como que la dirigencia no se escucha? Uno pregunta algo, otro responde otra cosa y queda como un mundo en el medio, es decir, que hay poca chance de influir un bloque sobre el otro. Creo que ese es un defecto que tenemos hace mucho tiempo los argentinos, que cuando vamos a debatir vamos a lo mejor siempre con prejuicios, con calificaciones ad hominem. Yo me pongo a discutir con Amanda y ya tengo la precalificación de lo que ella, el prejuicio de lo que ella piensa en determinados temas, y esto la invalida para otro tipo de discusiones que pueda tener con ella. O con Mariano, con ella podemos discutir más. Pero eso no tiene que ser así, porque ella puede disentir en algunas cuestiones, pero va a haber otras cuestiones que nos vamos a poner seguramente de acuerdo. Esta descalificación ad hominem es horrorosa y nos está pasando cada vez más profundamente a los argentinos. Por eso creo que, y a mí que no me vengan con el cuento que muchas veces se dice que la grieta empezó en 1810 con Moreno y Saavedristas, porque en algún momento tenemos que parar la pelota. Y creo que el sabor amargo que me deja a mí esto es que la pandemia tampoco sirvió para que reflexionáramos y dijéramos, bueno, vamos a un punto y no hago acusaciones. Vamos a un punto en que veamos qué es lo que nos está pasando. Dejemos los prejuicios de lado. Dejemos esto de etiquetar a la gente y vayamos a buscar comunes denominadores que permitan crear un proyecto de nación que venimos postergando. Hermoso y un poco idílico, diputado, lo veo, porque es parte de nuestra idiosincrasia incluso. El hecho de echar culpas, el mirar para los costados más que adentro de uno, porque hablamos de la pandemia que nos había golpeado justamente, el espejo a uno mismo, autocrítica, ver qué pasó en la vida. Y en la política, ¿cree que pasa eso? ¿En algún momento se puede saldar eso o atemperar? Hace ya más de 70 años escribió un ensayo muy lindo de 3 carillas, lo recomiendo, Borges, que se llama Nuestro pobre individualismo, donde todos nosotros pensamos en forma absolutamente individual. Ni siquiera esta pandemia nos hizo pensar en conjunto. Lamentablemente es así, lo digo con dolor. ¿Qué decía ahí Borges? Decía que todos nosotros le echamos la culpa, lo que estaba diciendo Cani, al otro, y si no le echamos la culpa al Estado, como si el Estado fuera algo mágico, una entelequia que está por arriba de todos nosotros, y nosotros formamos parte de ese Estado que sostenemos con nuestros impuestos y con nuestro trabajo. Ese creo que es un punto, pero yendo a Borges, me vino otro recuerdo. Cuando asumió Alfonsín en 1983, estaba Santiago Covadonga, estaba Borges, porque llamó unos intelectuales, había varios de distintos colores políticos. Y cuando le preguntó, Covadonga lo cuenta, porque fue testigo presencial, le preguntó qué es lo que sentían ustedes, y se anticipó como intelectuales, y se anticipó Borges y le dijo, nosotros tenemos un solo deber que cumplir después de salir de la oscura noche de la dictadura, que es
tener un deber solo, que es el deber de la esperanza. A eso es a lo que nos tenemos que convocar todos los días, al deber de la esperanza. Yo sé que es idílico, sé que es utópico. Y sobre todo los 4 años anteriores había mucha esperanza también, diputado. Obvio, sí, no. Yo hago autocrítica a los 4 años anteriores también. No soy un fanático que, por más que integro Juntos por el Cambio, estoy absolutamente convencido de que hicimos las cosas bien. En muchas nos equivocamos porque evidentemente la gente no nos favoreció con el voto. Pero lo que voy es a que tratemos en algún momento de ver. Y yo creo que más responsabilidad tienen quienes ocupan cargos dirigenciales o están en la cúspide del poder político. Yo, por ejemplo, me resulta incomprensible estas luchas intestinas que hay entre el presidente y la vicepresidenta. Veo una cosa que a lo mejor acá en la Cámara vivimos un clima diferente, pero también se ve esta puja. Por ahí, en este año, tratamos todos de poner lo mejor de sí para que la Cámara funcionara. Se sancionaron 66 leyes, no es poco, 22 sesiones. Es cierto, y acá a veces nos pasa esto, así como yo estoy reconociendo algo por llamarlo así, del otro sector, no se reconoce también del sector nuestro, que nosotros también en muchos casos dimos quórum con leyes en las que yo, por ejemplo, voté en contra. Me podía haber levantado y haberme ido, sin embargo, dimos el debate. Jorge, ¿alguna? Y bueno, la primera de todas fue en el caso de la emergencia, en el cual nos juntaron, en el caso del teletrabajo, en el caso de la economía del conocimiento, hubo leyes que realmente estaban en contramano de lo que uno pensaba. Más recientemente, no quiero entrar en ningún tipo de debate, de la ley de interrupción del embarazo, que yo creo que es una herramienta el dar quórum, pero una vez que se dio quórum, que se dé el debate y que me parece que, sea en definitiva, a mí muchas veces como opositor la gente nos critica porque dice, ¿qué hace el 41%? El 41% hace lo que puede hacer en base a la representación que tiene en una sociedad. No estamos representando el 51%, estamos representando una parcela de esa sociedad. Entonces, actuamos con todas las armas que están a nuestro alcance, armas en el buen sentido, herramientas sería más preciso decirlo, con todas las herramientas que están. En el caso concreto de Juntos por el Cambio hemos presentado más de 1.500 proyectos de interpelaciones, en el caso mío yo he hecho denuncias penales contra funcionarios del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente de la Nación, porque entendí, no con un propósito de judicializar la política, sino que entendí que se estaban haciendo mal las cosas y no teníamos la respuesta adecuada a los pedidos de interpelación nuestros o a los pedidos de informes. Yo le quería preguntar que de todo este trabajo que está recuperando del año particular que vivimos, ¿cuáles son los debates que le parecieron fundamentales, que se fueron dando y que también ahí la oposición tuvo un rol que cumplir? Los debates, yo creo que a lo mejor no nos dimos, por ejemplo, el debate del impuesto a los grandes patrimonios, el del aborto no fue debate, porque el aborto fue 30 personas que hablaron en un sentido, 15 en un sentido, 15 en el otro, en el recinto cada uno tenía su posición ya tomada. Creo que fue más rico el debate del 18. Pero no cuenta como parte antecedente, digamos. ¿El del 18? Sí, cuenta como antecedente, pero lo que pasa es que yo no puedo imponer tampoco el antecedente ese, porque el antecedente ese abarcó a 128 diputados que hoy no integran más y se incorporaron a otros 128, 129 que también querían debatirlo. Yo no digo de hacer esas sesiones que se hicieron interminables que fueron hasta en determinado momento tediosas, porque todos sabían lo que cada uno iba a decir, esos 750 expositores que hubo. Pero sí a lo mejor ha habido un debate más enriquecedor entre nosotros, que no lo hubo. En el tema lo que pasa es que a veces también es muy complicado cuando vivimos en un sistema hiperpresidencialista, donde lo que sale de la Casa Rosada tiene que venir acá como si fuera, no quiero decir escribanía, pero los escribanos se me enojan, una estafeta de correo, entonces que es que le ponemos el sello y listo. Me parece que tendríamos que tener más posibilidad de debatir y sacarnos por un instante la camiseta oficialista o camiseta opositora y expresarnos, porque la banca en definitiva es del diputado. Esto la Corte Suprema. Discusión. Sí, pero la Corte Suprema no tiene saldado. Sobre todo porque nosotros estamos representando al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, no estamos representando un partido político. Vamos porque es una forma de mediar entre una representación directa y el Estado. Pero me parece que habría que tener un poco más
Esto a lo mejor se ve más en el Senado, y quizás yo lo vi más en el gobierno. No quiero entrar estamos en época de fin de año, pero no quiero decirlo, pero creo que en el gobierno anterior había mucho más, los diputados que éramos oficialistas en ese momento, si bien teníamos un ideario común, discutíamos mucho más entre nosotros y por ahí llegamos en algún momento a acordar algunas cuestiones con la oposición que podían parecer impensadas. Quizás también porque no teníamos mayoría. Hay que poner todo en su balanza. Bien, ¿no? bien. Diputado, recién hablaba del quórum, la formación del quórum, que usted asistió, dio quórum incluso con leyes con las que no estaba de acuerdo. ¿Qué van a hacer? La de emergencia no. Claro, no, esa no. ¿Qué van a hacer el 29 con la movilidad jubilatoria? ¿Van a dar el quórum? No. No, Pues estamos absolutamente en contra de esta ley, porque entendemos que así como nosotros vamos a emplear la herramienta del quórum, no vamos a alentar que nos tiren 14 o que le tiren al Congreso 14 toneladas de piedra y actos de vandalismo salvaje como se vio en ese momento, por un lado, y por el otro lado porque entendemos, pero no por una cuestión dogmática, sino por una cuestión que los números no lo indican así, que la fórmula nuestra, con actualización trimestral, combinando el costo de vida en un 70% y el RIPT en un 30%, era mucho más satisfactoria que esta fórmula, que primero es inconstitucional, segundo no está atando a la recaudación, básicamente, en los incrementos jubilatorios, y entonces eso me parece que no lo pueden, porque en una situación de estas, que hay una caída muy importante del Producto Bruto, la actividad comercial ha caído significativamente este año, un Producto Bruto que está cayendo este año un 12%, no podemos atar una recaudación que seguramente va a ser magra los futuros saberes jubilatorios. Pero si así fuera, yo presento un proyecto, como otros diputados, que decimos, bueno, si esto va a ser así, vamos a hacer lo siguiente, que todos los diputados y senadores y todo el personal político, no los de carrera, ni personal jerárquico, claro, político, de la Cámara de Diputados se ajuste conforme se va a ajustar a los jubilados, porque de esa manera todos vamos a empujar, porque nos va a convenir, hasta por una razón. Y esto, solicitar que haga lo mismo el Poder Judicial y haga lo mismo el Poder Ejecutivo. Nosotros pedimos de entrada... ¿Está calculado cuánto se ahorrarían? Muchísimo, no lo tengo el cálculo sí para decirlo, pero entiendo, porque aparte sería justo, y los jubilados verían que hay un esfuerzo de la clase política, porque le dirán, a mí me están ajustando igual que ellos. Obviamente que alguien va a decir sí, pero vamos a partir de una escala superior a lo que está ganando un diputado, a lo que está ganando un jubilado, un pensionado. Pero evidentemente la parte porcentual va a ser la misma. Dicho esto sea de paso, pero, que nosotros hace 14 meses que estamos cobrando, y no me quejo, no estamos cobrando exactamente lo mismo. Sí, yo he hecho esa pregunta al oficialismo, me dicen no tuvimos aumento en el año. Ya 14, está bien que eso es una decisión nuestra y me parece correcto, pero también nosotros pedimos al Poder Ejecutivo que nos rebajáramos nosotros ya sobre ese congelamiento que teníamos en el mes de marzo, un 30%, y que esto se invitara al Poder Judicial y también al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, que sobre todo cobra sueldos exorbitantes. Le quería preguntar, porque justamente la dieta de los diputados y diputadas está vinculada a la paritaria de los trabajadores de acá de la Cámara del Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados y del Congreso en general. Allí no se calcula entonces, a partir de las paritarias también, una relación con la inflación. Es parte de la argumentación que da el oficialismo, ¿no? Como se debaten las paritarias permanentemente y están vinculadas a ganarle a la inflación, o por lo menos empatarle, hay allí indirectamente una relación en el haber jubilatorio con la inflación. ¿A usted también le parece que eso no alcanza, no es satisfactorio? Es insuficiente para los jubilados. Están ganando una mínima de 20.000 pesos. ¿Quién con 20.000 pesos puede, una persona que además, una vez escuché acá cuando se discutió el tema de la rebaja de los sueldos, de las pensiones al Poder Judicial, que dijo un secretario de Seguridad del actual gobierno, dijo, bueno, después de todo no tienen tanto gasto. Y yo digo, se olviden que en muchos casos son remedios oncológicos, se están pagando geriátricos, se están pagando aparatología ortopédica. Un subsecretario de Seguridad que yo se lo contesté. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros no estamos totalmente desacoplados, y es lógico que así sea, porque todos los trabajadores de la casa
tienen una trayectoria. O sea, yo en otra época fui asesor de algún diputado, me vuelvo a encontrar con muchas canas más, ellos y yo, a personal de esta casa. Y es gente que viene, que es lógico que tengan su paritaria, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos fecha de vencimiento y es lógico que tengamos un sueldo totalmente desacoplado, que no haya paritarias para nosotros. Vuelvo a repetir, no me quejo, pero es bueno que la gente lo sepa esto, que pagamos aportes jubilatorios, pagamos ganancias, pagamos, no tenemos aguinaldo. No me estoy quejando, pero estoy simplemente diciendo porque a mí me revela cuando escucho a algunos economistas que dicen por cada diputado hay 300 y pico de empleados, no sé cuánto. Y están tomando, yo estoy seguro que están tomando Diputados TV. Quiero saber quién es el Diputados TV que trabaja conmigo porque no lo conozco. Y están tomando a la biblioteca, están tomando al personal de seguridad, todos los servicios que no están terciarizados. No tenemos chofer, lo único que tenemos es el estacionamiento. Pero voy a repetir, no me quejo. Y como yo, la gran mayoría de mis colegas de cualquier fuerza política nunca los he escuchado quejar. Y sobre todo en algunos que, en el caso mío, quizás uno tiene una trayectoria, no política, sino que en el estudio, no voy a decir que he sido un abogado exitoso, pero esa pedantería nunca me la permitiría, pero sí no tengo otros compromisos, chicos grandes, o sea que no tengo los compromisos que pueden tener chicos jóvenes que son diputados y diputadas. Se viene una época de trabajo y estaba pensando, no dan quórum, ya está definido eso, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, eso es lo que estamos viendo, porque me parece que es una herramienta que tenemos que implementar, sobre todo porque nosotros no vamos a entrar, como decía, en actos de violencia, pero queremos que a nuestros mayores, les aclaro que no estoy jubilado. Tengo aportes suficientes para hacerlo, pero son esas cosas que me pareció que si estaba en actividad... Está muy bien era para ver si uno piensa, el señor está jubilado, el diputado está jubilado, percibe su dinero. Hay otra cosa más, que la gente sepa que nosotros no tenemos jubilación de privilegio hace muchísimos años y vamos a la común. O sea que, y en el caso mío tampoco que tenga 50 y tantos de aportes, no me va a generar nada más porque me van a tomar los últimos 10 años. Me gusta el diputado Enrique, cuando yo le pregunto algo de los 4 años macristas, siempre hay un esfuerzo o al menos una intención de autocrítica y ya que estamos en esa, ¿cuál sería una buena autocrítica de la oposición de este año, Jorge? ¿Qué podrían hacer de este mejor? Año que no somos oficialismo es difícil. No. Bueno. No. De la anterior podría ser, pero... la autocrítica nuestra, bueno, creo que hay algo que es general, que creo que en algún momento todos tenemos que escucharnos más y dejarnos de pasar la culpa. O sea, yo no le escucho a Amanda porque Amanda no me escucha a mí, ¿y por qué no? Yo le voy a escuchar, si ella no me escucha es problema de ella. Yo creo que nosotros... tratamos de... Qué pregunta complicada, ¿eh? Porque trato... Y ahí es donde justamente está uno de los males que estábamos evocando recién. Porque fíjate que me cuesta trabajo a mí hacer una autocrítica nuestra. Con lo cual también me estoy poniendo en la posición que estaba criticando recién. Yo creo que quizás no... Nosotros hemos dado todo lo que estaba al alcance nuestro con nuestro 41%, con la cantidad de gente que hemos tratado de acercar posiciones lo máximo que hemos podido. No se nos puede pedir más porque si se nos pide más me parece que estamos traicionando al electorado. ¿Vio cómo bajó el tono? No, bajé el tono no, porque... está reflexionando. Porque sigo reflexionando y me está poniendo en el diván del psicoanalista esta chica. Entonces, pero te digo en serio, lo voy a decir en voz, estoy absolutamente persuadido de que hemos tratado de buscar puntos de entendimiento. A veces es muy... Y yo voy a decir algo, muchas veces hay diputados que te dicen... Te lo oye oficialismo, que te dicen, sí, yo te estoy entendiendo, pero nosotros somos oficialismo y a nosotros nos dijeron que tenemos que ir en esta dirección. Y eso es muchas veces lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de... me acuerdo que el año pasado se estaba discutiendo una ley y acá alguien dijo, pero del Ejecutivo nos dijeron que era así. Y varios diputados de nosotros dijimos, mirá cómo los senadores le dijeron que no al Ejecutivo, los senadores propios nuestros. Y nosotros en ese momento nos plantamos y dijimos que no. Y les puedo asegurar que el presidente de la República
en ese momento lo entendió perfectamente. Porque si no nos terminamos transformando en, no sé, como si fuera una asamblea de accionistas que todos tenemos que votar lo que dice el directorio. O me parece que no tiene que ser algo tan automático. Y el tonito lo bajé porque a lo mejor con la bajada de tono quise morigerar lo que iba a decir. Pero no porque esté en contra o esté actuando con doble faz, o que esté actuando encubriendo algo. Lo que pasa es que me pareció que la pregunta era complicada. Es linda pregunta, me hiciste, Karin. Bien. Para empezar, para reflexionar, estamos en para reflexionar, seguro, seguro. Nos regreso al tema de la movilidad previsional. ¿Van a tener un dictamen propio? Sí. Sí. Yo no estoy en ninguna de las dos comisiones, ni presupuesto ni previsión, pero vamos a tener un dictamen propio porque nosotros entendemos que esto no es en beneficio de los diputados, es absolutamente inconstitucional. La Constitución claramente habla de una movilidad jubilatoria. Acá no hay ninguna movilidad jubilatoria porque queda retrasado incluso respecto de los salarios de las personas en actividad, como cuanto del costo de vida que empieza a ser. Usted cuando dice que es inconstitucional prevé que vaya a haber judicialización de esta ley después. Y ya lo hubo en el caso Badara, en el caso Badara y Badara 1 y Badara 2. Hubo donde la Corte Suprema dijo que tenía que haber una movilidad que tenía que ser adecuada a los parámetros necesarios para resguardar los ingresos del jubilado frente a los avances inflacionarios. Vamos a la parte política un poquito. Elisa Carrió dijo que va a ser candidata y también que va a sacar su línea de ropa, le digo. Bye, Elisa Carrió. Sí, me muero. Bye, Elisa Carrió. ¿Macri también va a ser candidato? No lo sé, pero están en condiciones de poder serlo. Nadie lo puede invalidar. Yo no creo que haya que jubilar a nadie, como por ahí se dice, que hay que jubilar estos que se vayan y que vengan estos, porque creo que todos tienen algo para aportar. Es muy... No lo digo porque muchas veces a los que tratan de sacarnos de la cancha son a los adultos mayores, como se dice ahora, pero creo que es un error fundamental. Creo que todos tenemos para aportar algo. Yo en estos últimos años que estoy en estos últimos años, digamos, de ejercicio político, he podido ver cómo se está produciendo un acercamiento generacional muy importante. Yo trabajé en el gobierno de la ciudad con todos chicos que tenían la edad de mis hijos. Y sin embargo, y encima algunos que te decían, sos una leyenda. Cuando decías, sos una leyenda, dije, es horroroso. El día que te digas, sos una leyenda de la televisión, decile. No, Mirta. Claro, no, pero el día que te digan eso, porque si te dicen leyenda, Sí, claro. Una cosa es que te dicen, vos sos una Sí, diosa de la televisión. No, pero mira, Mirta es leyenda y sigue trabajando, ¿viste? Claro, Siempre entonces, hay alguien que va en contra de lo que yo digo es supone. que me parece que estamos en una situación de que todos tienen derecho a presentarse y todos tienen derecho a aportar. No podemos jubilar a nadie, ni tampoco excluir, por lo que yo decía, a nadie, ni por el ser diferente, ni por tener una ideología distinta, o por un tema etario, por un tema de orientación sexual, o por el tema que fuere. Me parece que eso no se puede excluir a nadie, porque eso me parece que socava la democracia, ¿no? Le quería preguntar también en relación a si hay dos proyectos de país que se confrontan, ¿no?, entre los principales espacios políticos, porque usted viene planteando la necesidad de ponerse de acuerdo en temas estructurales, temas importantes, fundamentales, pero luego en las campañas electorales se confrontan proyectos muy distintos, ¿no?, con perspectivas diferentes de encontrar las soluciones. ¿Es posible en estos 30 años que llevamos de democracia, 35 ininterrumpida, el periodo más largo que lleva la Argentina, de lograr esos acuerdos? O, bueno, la política también tiene que ver con eso, con qué proyecto, en definitiva, es acompañado por la ciudadanía. Yo creo que cuando la actual vicepresidenta planteó una carta de buscar un gran acuerdo, el gran acuerdo se llama Constitución Nacional, sancionada en 1853 y reformada sucesivamente. Si nos apegáramos al texto constitucional, podríamos funcionar perfectamente como país, porque ahí está el plexo normativo de base que nos permite desarrollarnos. Es una constitución que fue ayornada a distintas formas de democracia más participativa, que fue ayornada en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos y garantías, que fue ayornada en cuanto también a la mejora del mecanismo de selección de los jueces, pero lo que pasa es que esta Constitución parecería que fuera violada permanentemente, porque ahí está la clave de todo. Si aprendiéramos esos 129 artículos y sus cláusulas transitorias de memoria y lo utilizáramos como una suerte de catecismo, dogma, lo que fuera, funcionaríamos como país. Ahí está todo.
Bueno, por ahí, por ejemplo, en la Constitución reformada en el 94 está todo el debate en torno a el federalismo y es una discusión que no se ha podido saldar, ¿no? No hay una ley que se pueda garantizar porque establece que todos los gobernadores y el jefe de gobierno se pongan de acuerdo. Bueno, situaciones que no se ven en los últimos 20 años posibilidad de que se concreten. Y yo acá, y no quiero decir en los 4 años de gobierno nuestro, hicimos un federalismo fiscal muy, muy importante. Pensemos que tuvimos provincias ricas con un Estado nacional pobre. Redujimos significativamente el déficit fiscal y el empleo público, no porque el empleo público sea malo o bueno, el empleo público descendió a nivel nacional un 4% y en algunas provincias lo transformaron eso en un festival de designaciones y nombramientos, no con un sentido necesario, sino con un sentido exclusivamente político. Pruebas al canto que los servicios que eran esenciales, vimos claramente con los sueldos magros que están cobrando el personal de salud, por ejemplo, que nunca fueron reconocidos como tales. La ley más difícil, además de interrupción voluntaria del embarazo, me imagino, para los que votaron en contra, ¿fue la quita de ese porcentual a Buenos Aires? Y la quita ¿Habla con Larreta, Jorge? Sí, mucho. Y bueno, Paró todas las obras. Y Larreta tiene que parar Grandes. todas las obras porque, o sea, lo que no vamos a parar es el tema de salud, el tema de educación y el tema de seguridad, porque nosotros entendemos que son los pilares fundamentales y que vamos a enfocar la gestión ahí en la ciudad autónoma, pero nos mató 150 millones de pesos por día, nos han quitado. Pero cuando se dice que Alberto Fernández había hablado a principio de año con el jefe de gobierno, ¿no estaba previsto que en algún momento, entiendo cómo fue de sopetón para algunos, según la mirada de cómo fue esa decisión de la quita, pero no estaba hablado a principios de año? ¿No había en el presupuesto de ese año la posibilidad de que entrara a ese proyecto? No, de ninguna manera. Es más, nosotros nos sorprendió porque pensábamos que sí, a lo mejor había habido unas manifestaciones como cuando, por ejemplo, Cristina Fernández decía que en La Matanza faltaba agua local, lo cual no es cierto porque se generaron más de 1 millón de personas tuvieron acceso al agua potable en la provincia de Buenos Aires y dijo, mientras acá falta el agua, en Buenos Aires los helechos tienen agua y luz eléctrica y iluminación. Esto mostraba claramente que había una cierta predisposición contra una ciudad que viene siendo gobernada hace 16 años por la misma fuerza política y en forma absolutamente exitosa y en forma también que nosotros tenemos justamente discusiones respecto de algunas miradas que se han tenido en algunos temas, que no todos los temas... La educativa, Jorge, la educativa. ¿Cómo? La educativa es una... Bueno, la educativa es esencial, pero nosotros en materia educativa creo que el trabajo que hizo Soledad Acuña, tratando de que volvieran los chicos rápidamente a las clases con mayor conectividad, fue muy importante. Pero aparte de eso, tenemos que pensar que nosotros vamos a seguir siendo solidarios con nuestras hermanas provincias, porque en definitiva una ciudad autónoma tenemos todas las características de una provincia, lo ha dicho incluso la Corte en reiterados pronunciamientos. Lo que nosotros decimos en todo esto es que el 40% de la matrícula de nuestras escuelas viene del conurbano bonaerense, el 50% de las atenciones hospitalarias igual. En el caso de la pandemia, el 40% de los test que se hicieron de los test que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, el 40% fueron a personas del conurbano bonaerense. Y con eso les digo de que los hoteles nuestros, que estaban para los alojamientos de las personas que estaban aisladas por COVID-19, fueron también en gran medida utilizados por personas de otras jurisdicciones y no nos anduvimos preguntando, porque en muchos lados se hace, no nos anduvimos preguntando cuánto es y que tu gobernador me pague. Acá vienen a operarse a la Gleice y a Santa Lucía, cataratas de países limítrofes. Se entiende, cuando uno entra por la Lugones, por la General Paz, se dice bienvenidos a Buenos Aires, la ciudad de todos. Son 7 millones de argentinos que trabajan, estudian y realizan sus actividades y transitan en la ciudad, y los que vivimos acá somos 3 millones. Claro. Jorge, para el año que viene, ¿qué ley sí o sí tiene que salir? Bueno, la ley... Y la ley que regule justamente lo que estamos hablando, lo que reclama Amanda, que tiene razón, la ley que regule la coparticipación federal, y cumplamos con el 75, inciso 2 de la Constitución, ¿no?
Gracias, diputado. Me tiró el centro. gracias. Amanda. Sí, es un tema que preocupa. Seguro. Gracias, diputado. Gracias, que Cari. tenga un buen fin de año, una buen hermosa fin de año Navidad. para ustedes. Gracias, Mariano, y gracias, Amanda. Que tengan un fin de año excelente y unas muy buenas fiestas. Y bueno, acuérdense lo que decía Borges, el deber de la esperanza. Todos debemos tener esa obligación. Gracias, diputado. Y a la gente de cámara también, Claro muchísimas que sí. gracias a todos. Ahí está. Y por supuesto también. A Serenelini también. que acaba de- Oh, Señores, hasta no tengo mañana, si Dios aperitivo, quiere. ni tenía Siguen nunca, hablando, siguen hablando. nunca tuve, Eduardo. Chao, diputado. Y a toda la gente del Congreso, Por la supuesto gente que de sí. todas las áreas, Gracias. y la gente de computación, que la verdad que actuó Que ayudó y excelentemente mucho. bien. Gracias, chicos.